Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Tapia y en nombre de mis compañeros Gerardina Carreño y también Rick Chepa, les doy la más cordial bienvenida a su noticiario a las 8. Agradecemos también a nuestro compañero intérprete de lengua de señas mexicana, Miguel Almanza, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. Les recordamos que puede seguirnos a través de la página web, el www.sistemamichoacano.tv, y también en nuestras redes sociales. Esto es un adelanto de lo que tendremos aquí hoy a las 8. Y bueno, disminuye hasta 62% la incidencia delictiva en los municipios de Michoacán. Además, se anuncia la extensión de la oficina de la Secretaría del Migrante de Michoacán allá en Tijuana, Baja California. También, trabajadores de la salud exigen la apertura inmediata del servicio de urgencias en la clínica del Issste Vasco de Quiroga, aquí en la capital michoacana. Y en la cultura, la Orquesta de Débiles Visuales del CRE Michoacán presentarán un concierto este fin de semana. Así es de que, bueno, pues esto es básicamente lo que tendremos el día de hoy como adelanto. Quédese con nosotros y continuamos con la información. Y es que, como les comentaba, en este avance disminuye hasta 62% la incidencia delictiva en los municipios, sobre todo los que tienen convenio de seguridad con el Estado. Hasta el momento, 23 municipios que han firmado convenio de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron disminuir su incidencia delictiva hasta en un 62%, informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. Entre estos, Acuitzio, Aguililla, Patzingán, Aquila, Carácuaro, Charo, Chinicuila, Chucándiro, Churicio y Contepec presentan tendencia a la baja entre los meses de enero a agosto de este año en comparación con el mismo periodo del año 2021. De acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la capital michoacana, que es uno de los municipios en firmar, registra 9,475 delitos, que corresponde al 31% de la actividad reportada en Michoacán. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Hay que remorcar que estos números que se presentaron por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, donde es este comparativo entre los municipios que sí han signado este convenio de seguridad con el Estado y quienes no, pues finalmente son producto de las denuncias que se han interpuesto ante los ministerios públicos, y ya observamos a partir de esta nota cómo es que se ha comportado la incidencia delictiva en el Estado. Y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio de Profesionales de la Psicología en el Estado de Michoacán iniciaron los trabajos en su primer Congreso Nacional. Bajo el lema Avanzando hacia una psicología integral, teorías técnicas y perspectivas, presidentes y directivos de diversas instituciones comenzaron los trabajos del primer Congreso Nacional, que es organizado por el Colegio de Profesionales de la Psicología en el Estado. La intención de este congreso es facilitar a los participantes una actualización profesional de la mano de expertos de diversas áreas de la psicología para de esta forma contribuir a la profesionalización de los que estamos encargados de la salud mental. El presidente Javier Castañeda Ríos informó que las ponencias y talleres serán impartidas por Damaris Díaz Barajas, directora de la Facultad de Psicología de la máxima casa de estudios en la entidad, y Jesús Márquez, pionero de la psicología jurídica en el país, entre otros. Respecto al marco del Día Mundial de la Salud Mental, a realizarse el próximo lunes 10 de octubre, Castañeda Ríos se refirió a la importancia de sensibilizar a los profesionales de la salud mental. Acercándose no solo a esta fecha, sino en cualquier momento, contemos con las herramientas necesarias y actualizadas referentes al tema que nos atañe, que es la psicología. Actualmente, y sin importar las condiciones en las que vivimos, la ansiedad y la depresión son los principales factores que aquejan a nuestra sociedad. Tenemos una serie de situaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, que hacen un compendio de complejidades, pero dentro de estas lo más importante o lo más grave que estamos teniendo y observando es la cuestión de las adicciones, las cuestiones depresivas, las cuestiones ansiosas, las cuestiones suicidas, el incremento de la violencia en el Estado, en la ciudad sobre todo, y también pues todos los problemas familiares que se han derivado a raíz de pandemia. Con imágenes de Adrián Vargas y para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportero Héctor Mondragón.
Muy bien, continuando también con temas de salud, trabajadores de este sector exigen la apertura inmediata del servicio de urgencias en la clínica del ISSSTE, ahí en Vasco de Quiroga, aquí en la capital michoacana, pues aseguran que los derechohabientes corren riesgo de muerte en el traslado hacia Tapaneo. Al traslado del Hospital Regional del ISSSTE hacia Tapaneo, trabajadores del Estado, quienes son derechohabientes, notaron la carencia de un servicio de urgencias en el edificio que quedó para la atención clínica en la colonia Fobiste Morelos, en la capital michoacana, por lo que de inmediato exigieron la apertura de este espacio sin respuesta favorable por parte de las autoridades. Representantes sindicales y de organizaciones adheridas a la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEM, indicaron en rueda de prensa que desde el 2019 se está en gestiones para la reconversión de la nomenclatura de la clínica para que pueda contar de manera inmediata con el servicio de urgencias. Por el momento no es factible la apertura de urgencias en la clínica de medicina familiar, ya que estas gestiones se iniciaron en el 2012, cuando dejó de funcionar como Hospital General Vasco de Quiroga. Como resultado, se ha iniciado el cambio de tipología, que es lo que pretendemos nosotros. Si bien es cierto lo que dice Gustavo, que pretexta la autoridad de que no hay dinero, no hay presupuesto, se le ha reducido al sector salud, pero déjenme decirles que desde el 19 ellos ya decían que la primera etapa en el mes de septiembre del 19, con las especialidades de consulta externa y las dos que les estoy hablando de alergo y de otorrino, y con una segunda etapa en el mes de diciembre del mismo año, se le cambiaría la tipología a la UM. Que eso nosotros lo vemos como lo más práctico. No queremos que se abra todo el hospital, queremos que se abra el área de urgencias. Déjenme decirles de que ha habido compañeros, principalmente jubilados, que han fallecido en el trayecto de aquí a Tapaneo. Entonces, le hemos justificado a la autoridad de que se necesita la apertura de ese modo. De acuerdo con Daniel Morales Torres, director de la Asociación de Extrabajadores del ISSSTE, tan solo en Morelia son 185.932 derechohabientes, mientras que en la entidad existen 593.931 y tan solo 120 camas sensibles en el Hospital Regional, recinto hospitalario que atiende además pacientes del Estado de México y Guanajuato. La unidad de medicina familiar es únicamente consulta externa, pero como urgencias están a Tapaneo, obviamente yo caigo con una fractura expuesta en Tapaneo y ahí me tienen que atender. Para esto déjenme decirles que hay 2 pisos únicamente funcionando en Tapaneo desde hace 10 años que se abrió su hospital, y el tercer piso no se ha abierto, a pesar de que tiene mobiliario, tiene equipo, tiene 10 años sin aperturarse el tercer piso. Finalmente, el líder de la ATEM, Javier Maldonado Torres, dijo que no se descartan acciones gremiales. Lo primero será acudir a la Ciudad de México para un acercamiento con el Legislativo Federal, ya que su percepción es que el actual gobierno no le interesa la salud. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y adultos mayores deben utilizar el recurso de su pensión para la compra de medicamentos, ya que es mentira, aseguran que existe abasto de estos. Así lo afirmó Daniel Morales Torres, quien es director de jubilados del ISSSTE. Déjenme decirles que es mentira lo que dice el gobierno federal, que haya abasto de medicamentos. No es cierto, no es verdad. Acabo de ir a la clínica de medicina familiar Vasco Viejo y perdón por la palabra, pero hay así como una especie de cinismo en el cual pegan a un lado de farmacia todos los productos, todos los medicamentos que no hay, y es una larga fila como de 40, ¿no? No hay insulina, no hay metformina, no hay losartán. Y alguien nos decía, porque acaban también de cambiar director en Tapaneo, ahora es la doctora Elisea Torres, y el anterior director nos decía que qué bueno que el gobierno federal le daba los programas sociales a la gente adulta, pues para que comprara su medicamento. Yo le decía, entonces la pensión que le dan al adulto mayor, dice, bueno, pues qué bueno pero cuando menos tienen, Daniel, ¿no? Tienen dinero para comprar medicamentos, de que bendito sea Dios, ¿no? O sea que el adulto mayor utiliza su dinero de la pensión para comprar medicamentos, y esa es la verdad. Esa es la verdad, porque en el ISSSTE no hay medicamentos. Sin duda este es un aspecto que tendrá que ser revisado por parte del sector salud, tanto a nivel estatal como federal, para poder pues
garantizar el abasto de medicamentos en cada uno de estos centros hospitalarios. Y por otro lado, la vacuna contra la influenza permanecerá de octubre hasta marzo del próximo año, del 2023. Esto en los centros de salud, en las clínicas del ISSSTE. La Secretaría de Salud de Michoacán informa a la población que la vacunación contra la influenza ya arrancó en la entidad y que estará vigente hasta el 31 de marzo del 2023 con la meta de inmunizar a más de 1.312.000 personas. El objetivo es vacunar a las personas mayores de 60 años, niñas y niños de 6 a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos con diabetes, hipertensión o cáncer. Las vacunas se pueden solicitar en los centros de salud, en las clínicas del ISSSTE y unidades de medicina familiar del IMSS, porque es la forma más eficaz para prevenir y evitar cuadros graves de la enfermedad. Es importante recordar que los principales síntomas de la influenza estacional son fiebre con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares, dolor de cabeza y fatiga. En esos casos es necesario solicitar atención médica en el centro de salud más cercano. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Son más de 1 millón las vacunas las que se prevé estar aplicándose durante este periodo, de octubre a marzo del próximo año. Y también, pues hay que remarcar esta invitación también a la población para que acuda a colocarse, a aplicarse esta vacuna, sobre todo por la temporada invernal que ya pues está bastante cerca, lo cual pues aumenta una serie de riesgos para la salud de los michoacanos. Vamos a hacer nuestro primer corte, quédese con nosotros. Les recuerdo que pueden mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp 4438-660901. Le repito el número 4438-660901, a donde usted podrá hacernos llegar sus mensajes y nosotros le estaremos dando lectura. Vamos a hacer este corte y regresamos. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando en esta segunda temporada de Tabú. Por ejemplo, cuando vendo contenido ya personalizado, pues prácticamente como que tuviera relaciones con el melón. Cobré el equivalente a 7,000 pesos. Bueno, hay mordiditas cachondonas, pero literal parecía sanguijuela. O sea, literal fue así ya la mordida. Me dejó así morado. Todo el sistema al pueblo. Gobierno de Michoacán. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Busco algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Y hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros. Como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, así también como a través de nuestras plataformas digitales. Y bueno, continuando con la información, para dar atención a más de 3,000 michoacanos, el gobernador del estado anunció que el próximo año se contará con una extensión de la oficina de la Secretaría del Migrante en Tijuana, Baja California, donde tuvo una gira de trabajo el día de hoy.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anticipó que el próximo año se pretende instalar en Tijuana una oficina de la Secretaría del Migrante para dar atención y acompañamiento a más de 3,000 michoacanas y michoacanos en situación de movilidad por desplazamiento forzado. En reunión de trabajo y seguimiento a las acciones de coordinación entre los gobiernos de Michoacán y de Baja California, el mandatario expuso estrategias para reforzar los mecanismos y programas de apoyo en beneficio de personas y familias desplazadas por la violencia. Ramírez Bedoya destacó que junto con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se da seguimiento a estas y otras acciones para la atención integral de este sector. En ese sentido, la secretaria del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, comentó que en Michoacán se diseñó un modelo integral de trabajo para que de manera transversal se aborde el tema migratorio, como el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado, una propuesta para reforzar la legislación en materia de derechos humanos, además del seguimiento a más de 100 núcleos familiares migrantes detectados en Tijuana. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Hay que recordar la población que ha inmigrado de Michoacán, que ha sido desplazada por diversos factores, entre ellos el de la violencia. Pues bueno, han encontrado refugio en diversas entidades fronterizas, una de ellas por supuesto Baja California, y este seguimiento por lo tanto que se está dando por parte del gobierno del estado para conocer la situación en la que se encuentran nuestros paisanos en esa región, pues poderle dar seguimiento. Y cambiando de tema, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la SCOP, le quitara el contrato a la empresa constructora del distribuidor vial de la salida Salamanca, la dependencia estatal avanza en el proceso de la reasignación de los trabajos finales de la obra para la contratación de la nueva constructora que será a cargo de los trabajos. Luego de que el titular de la SCOP, José Zavala Nolasco, encabezara un recorrido en la zona de la construcción, localizada en la intersección de la avenida Morelos Norte y el periférico de la capital michoacana, para determinar las acciones pertinentes, instruyó agilizar los procesos legales y ejecutivos necesarios para la construcción de para la contratación de la nueva constructora. En tanto, informó que la dependencia realiza labores en las vialidades adjuntas y alternas al crucero, así como el colado de parapetos y excavaciones en el paso deprimido, entre otros. Y cambiando de tema también, se trabaja día y noche para culminar el distribuidor vial del Ciervo de la Nación. Así lo afirmó el propio presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar supervisó la obra del distribuidor vial de la avenida Ciervo de la Nación a fin de verificar los avances y anunció que se incrementará el número del personal, así como el horario, para lograr la apertura de esta vialidad. Dijo que se busca apresurar la obra, tal como lo demandan los vecinos y los morelianos en general. En este marco, el edil capitalino informó que los encargados de la obra se comprometieron a incrementar el personal y a trabajar de noche para poder culminarla a la mayor brevedad. Anunció supervisiones sorpresivas para verificar el avance de los trabajos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Esta obra, luego de que estuviera tanto tiempo detenida, por supuesto, ha generado expectación, la continuación y conclusión de la misma, así es que estaremos pendientes de este proceso de acelerar los trabajos por parte del municipio para poder entregar este puente ahí en el cruce de las vías férreas en la avenida Ciervo de la Nación con periodismo. Muy bien. Vámonos ahora a la sección amable de este espacio informativo. Vámonos con nuestra compañera Jimena Ruiz, quien tiene toda la información de cultura. Muchísimas gracias, Héctor. Un gusto saludarte a ti y a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural porque la Orquesta de Débiles Visuales del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Michoacán presentarán un concierto este fin de semana. Con motivo de la celebración del 10º Festival Internacional de la Orquídea, la Orquesta de Personas Invidentes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Michoacán ofrecerá un concierto a la población. Con el nombre Oír y Tocar con Otros Ojos, el grupo estará presentando un programa musical con instrumentos de diseño especial. El etnomusicólogo Carlos Blanco Fadol nos habla al respecto. Siempre tiene que haber alguien que tenga la sensibilidad suficiente y la utopía y la locura también, porque lo que estamos haciendo ahora es totalmente surrealista. Digo surrealista porque si hubiera un director de orquesta me entendería mejor. Ustedes imagínense
14 horas de ensayos, formar una orquesta con personas que no son músicos y encima son personas ciegas. El maestro de música del CRE, Omar Molina, invita a la ciudadanía a que acudan a este encuentro artístico, donde los participantes mostrarán que ser débil visual no es una barrera para demostrar su talento. Desde esta metodología tenemos la oportunidad de en pocas horas de ensayo poder tocar diferentes canciones. Es un sistema pues incluyente con el apoyo también de guías normovisuales. El evento tendrá lugar este domingo a las 18 horas en el Teatro José Rubén Romero, ubicado en el centro de Morelia, con entrada gratuita. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. Y además, luego de 2 años de ausencia, ya regresa el Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas, aquí a la capital michoacana. Escuchemos todos los detalles con Jorge Mora. Motivar la participación de los artistas michoacanos es el objetivo del Encuentro Estatal de Estampa Efraín Vargas en su edición número 21. Así lo destaca Julio César Blasina, director de promoción y difusión de la SECUM. Porque incentiva la participación y la creación de los artistas mexicanos que residen en Michoacán y de los artistas visuales. En la historia de este concurso y de la participación en sus años, digamos, de juventud y ahora de artistas consolidados, han surgido nombres muy importantes de artistas plásticos y de artistas visuales michoacanos. La convocatoria estará abierta en 2 categorías y la puede encontrar en la página oficial de la Secretaría de Cultura. Eso lo menciona Guillermina Romero Neri, jefa del Departamento de Artes Visuales de la SECUM. Bueno, la convocatoria se divide a grandes rasgos en 2 categorías. Una es la de menores de 35 años y otra de mayores de 35 años, y en 2 disciplinas distintas. Una es estampa y otra es pintura. Las técnicas de pintura que pueden abordar son libres. Hay un formato límite que es de 200 por 200 centímetros, y en el caso de pintura, de estampa, se incluyen las técnicas tradicionales de la gráfica, además de fotografado, transfer, serigrafía y revelado fotográfico e impresión digital. La titular de la Política Cultural del Estado, Gabriela Molina Aguilar, mencionó los premios que se otorgarán en esta justa artística. Otorgarán 4 premios de adquisición para las 2 disciplinas: pintura, que es para menor de 35 años, un premio único de 30,000 pesos; para el mayor de 35, hombre o mujer, un premio único de 50,000 pesos; en estampa, menor de 35 años, igual 30,000 pesos, y mayor de 35 años, 50,000. Para concluir, la secretaria destacó que en esta administración darán más participación a los municipios del interior del estado. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. ¿Y usted sabe que los curacas son los sabios mayores de edad en el sur de Colombia? Esto y más lo descubrirá en una nueva exposición. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través de su Dirección de Promoción y Fomento Cultural, presenta la exposición pictórica de Prem Shiva titulada Curaca Cargador de Espíritus. Muestra que trata de la comunión entre lo natural y lo cotidiano, lo que es visible e invisible, y que atestigua a la naturaleza, atendiendo a la cotidianidad e ingresa al misterio de lo simple y lo profundo. Prem Shiva es un artista, corredor y terapeuta de medicina alternativa. Ha participado en diferentes eventos de arte, encuentros y ceremonias por América, principalmente en Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Brasil. Asimismo, es fundador y director de Itzecana Gallery Plus Art Studio, donde desarrolla proyectos de arte performance y tradición nativo-americana. Destacan sus obras dedicadas al arte y la sanación. La obra será inaugurada este viernes 7 de octubre a las 18:30 horas en Casa Taller Alfredo Salce y tendrá una permanencia de acceso gratuito hasta el 30 de noviembre del año en curso. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Esto ha sido toda la información cultural. Yo soy Jimena Ruiz y volvemos al otro lado del estudio con mucha más información con mi compañero Héctor.
Muchísimas gracias, Gigi, por toda esta información cultural, bastante interesante, por cierto. Y el Instituto Nacional Electoral, así como el Instituto Electoral de Michoacán, lanzaron de manera conjunta la convocatoria para ocupar 5 vacantes del Servicio Profesional Electoral. Estará abierta del 5 al 14 de octubre. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán lanzaron la convocatoria para participar en el concurso público del Servicio Profesional Electoral del IEM 2022, donde las y los michoacanos pueden participar por 5 plazas vacantes en diferentes áreas del instituto. La convocatoria estará vigente del 5 al 14 de octubre del 2022 y tiene por objeto integrar a los mejores perfiles en base a su mérito profesional para desarrollar las actividades relacionadas al fortalecimiento de la democracia en la organización de procesos electorales libres, equitativos y confiables que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía michoacana. Entre los requisitos se destacan tener ciudadanía mexicana, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, no ser militante de algún partido político, no haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de elección popular en los últimos 3 años, cumplir con los demás requisitos del perfil del cargo o puesto, sujeto a concurso y aprobar las evaluaciones o procedimientos que el INE establezca en la convocatoria, entre otros. La convocatoria completa se puede consultar en la página www.iem.org.mx. Las inscripciones serán del 15 al 22 de octubre del 2022. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero no sin antes despedirnos de Mexicanal y con todo esto a nuestros paisanos que nos sintonizan hasta Estados Unidos y también al sur de Canadá. Vamos a hacer nuestro segundo corte y regresamos. De 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. El PES Michoacán es un partido que impulsará la formación ciudadana para generar una nueva camada de liderazgos políticos en el Estado, promoviendo propuestas que realmente ayuden y atiendan los problemas de las familias michoacanas. El PES es un aliado de los ciudadanos que vigilará los espacios de poder para encaminarlos en beneficio de todos. Somos el único partido que defiende y promueve los valores en la familia. Si la separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si la separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. El día de hoy tenemos una conversación bastante interesante aquí en el estudio. Nos acompaña Edgar Félix García Díaz, quien es director en Michoacán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con quien hablaremos justamente sobre los retos que implica este nuevo sistema de justicia laboral. Ya lo platicábamos a grandes rasgos de manera preliminar antes de entrar al aire, que es una reforma que es como una especie de gran deuda que se tenía con los trabajadores mexicanos, y esto tiene una serie de implicaciones a la hora de la impartición de justicia. Anteriormente veíamos que había rezagos importantes para resolver, para darle resolución a los conflictos laborales. Ahora, por lo menos, la proyección es agilizar
justamente esta resolución de conflictos y con esto obviamente que se pueda observar la justicia laboral. Bienvenido. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de poder compartir con todo el auditorio esta información, decirles lo que te comentaba hace unos momentos, de que esta reforma laboral es la reforma más importante en los últimos 100 años, porque se cambia todo el sistema de justicia laboral que existía en nuestro país. Platicarte que anteriormente los juicios laborales que se llevaban en las juntas locales y federales de conciliación duraban en promedio 6 años. 6 años. Había juicios que duraban más de 10, más de 20, pero en promedio son 6 años. Con la implementación de la reforma laboral y este nuevo sistema de justicia laboral, estamos logrando a nivel nacional, y espero que en Michoacán no sea la excepción, de que en 45 días a través de la conciliación, que es un pilar de esta reforma, resolvamos los conflictos laborales. O en caso de que a través de la conciliación no se pueda, podamos en un máximo de 6 meses resolver un juicio laboral. Es importante hacer la pregunta y hacer un alto porque hay centros estatales de conciliación y centros federales, que es en el caso que te toca dirigir. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque la implementación efectivamente aplica en una tercera fase para Michoacán y para ello se tuvo que abrir, se tuvo que echar a andar un centro estatal de conciliación. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con el centro federal? Perfecto. Miren, la diferencia radica principalmente en 2 cosas. Número 1, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el organismo del gobierno que se encarga del registro a nivel nacional de todos los sindicatos. Situación que no pueden hacer los órganos estatales. Y la segunda diferencia sería el tema de la competencia. El tema de la competencia, hay un artículo constitucional, que es el artículo 123 constitucional, y 527 de la Ley Federal del Trabajo, que establece 22 industrias que son competencia exclusiva de la Federación. Te pongo unos ejemplos: la industria automotriz, la industria eléctrica, la industria azucarera, ¿no?, la siderúrgica, etcétera, etcétera. Son 22 ramas industriales que son competencia exclusiva de la Federación, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será competente para resolver los conflictos individuales y colectivos de estas ramas. Todo lo que no esté en estas 22 ramas será competencia del Estado. Es decir, por ejemplo, en el caso de los sindicatos que tienen como parte patronal a autoridades estatales, ¿entrarían también dentro de este ramo? ¿O ese ya...? Recordemos que la reforma laboral toca solamente al apartado A del artículo 123 constitucional. Los sindicatos pertenecientes al Estado pertenecen al apartado B. Ahí no hubo ninguna modificación y seguirán siendo los tribunales estatales de conciliación los que resolverán esas controversias. Para todas las empresas que están en el apartado A del artículo 123 constitucional, tenemos 2 autoridades nuevas. Primero, desaparecen, como lo decía, las juntas locales y federales de conciliación, se crean los centros estatales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales, que en Michoacán, cabe recordar, entró en vigor el 3 de octubre de este año, y fue la fase final de la implementación de la reforma laboral. Es importante, ya prácticamente para cerrar la entrevista, enmarcar los 2 momentos que en la justicia laboral que se tiene que seguir. Una parte es la conciliación y para poder llegar en todo caso a la judicialización. Entiendo perfectamente. Es correcto. Con el nuevo sistema de justicia laboral está basado en 2 momentos. El primer momento es la conciliación prejudicial, que la vamos a llevar nosotros a través del Centro Federal de Justicia, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En un máximo de 45 días se espera resolver los conflictos individuales y colectivos. En caso de que no se llegara a la conciliación, se otorga una constancia de no conciliación para que proceda ya el juicio laboral. Es importante conocer los números. A nivel nacional, el porcentaje de conciliación es del 75%. Quiere decir que de cada 100 asuntos que están ingresando al Centro Federal, casi 8. 75 se están resolviendo favorablemente y solamente el 25 de esos 100 se están yendo a los tribunales laborales. Perfecto. Te agradezco mucho, Edgar, director aquí en Michoacán del Centro Federal de Conciliación Laboral. Te agradezco que hayas estado en este espacio, es tu casa. Gracias. Y la invitación es para seguir informando a la población al respecto. Hay mucho, por supuesto, que dar seguimiento en este proceso de transición y esta es tu casa para seguirlo haciendo. Muchas gracias. A mí nada más me queda darles el domicilio, decirles en dónde estamos ubicados aquí en la ciudad de Morelia. Estamos ubicados en el Boulevard García de León, número 1035, locales 10 y 14 de la Torre Boulevard, en la colonia Chapultepec Sur, en Morelia, Michoacán. Hay un tema muy importante ya para terminar. No solamente la atención que damos nosotros en el Centro Federal es vía presencial, tenemos un procedimiento de conciliación remota.
en línea. Les doy la página de internet, es www.centrolaboral.gov.mx y ahí realizaremos las conciliaciones para todos los trabajadores que así lo quieran vía remota. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hay que irnos ahora a la sección de deportes. Quédese con nosotros y pues, esté al tanto de esta información. Por segunda ocasión, la atleta michoacana Anaín Bucio recibió el llamado de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas para integrarse a la selección mexicana con miras al Campeonato Mundial de la especialidad a desarrollarse en Buenos Aires, Argentina. Anaín ha venido trabajando durante varios años muy fuerte. Antes de la pandemia se trajo 4 oros de Juegos Nacionales con ADE. Ahora de estos Juegos Nacionales que acaban de pasar se trajo 5 oros. O sea, no es nuevo. El presidente de la Asociación de este deporte en la entidad, Alfonso Romero, se refirió a los últimos logros que ha conquistado la seleccionada nacional. El campeonato panamericano trae buenos lugares dentro del top 10. Entonces, para ir a competirles a Colombia, en Colombia y estar dentro del top 10 es muy buen desarrollo. Y ahora pues viene la cereza del pastel, ¿no? El campeonato mundial, que para nosotros en el tema del patinaje es nuestro punto máximo. Empieza del 26 de octubre al 13 de noviembre. En este caso se conjugan todas las disciplinas sobre ruedas. Además, habló de las expectativas de la pequeña de 14 años de edad en el máximo certamen del patinaje. Su primer campeonato mundial, obviamente se va a enfrentar a un nivel muy alto. Yo creo, mi expectativa es que debe de refrendar su top 10, estar dentro de los 10 primeras del mundo. Se dice fácil, pero es muy complicado también. Obviamente va lo mejor de lo mejor y yo espero que esté ahí dentro de ese rango. Lo más fuerte en el campeonato en nivel mundial es Colombia y por eso me atrevo a decir que tiene que estar dentro de ese 10. La michoacana viajará acompañada de su entrenador, el también michoacano, Iván Díaz Villa. Con una participación esperada de casi 200 pugilistas de 30 municipios de la entidad, los días 15 y 16 de octubre se desarrollará en la capital michoacana el selectivo estatal de box en el auditorio Servando Chávez. Será preselectivo para los Juegos Nacionales de la CONADE 2023 en las categorías Junior y Juvenil, para el 87 Campeonato Nacional Elite Varonil 2022 y 16º Campeonato Nacional Elite Femenil 2022, así como para el Campeonato Nacional Juniors 2022 rumbo a Los Ángeles 2028. Se participará en todas las categorías, desde infantil, 13 y 14 años, hasta Elite, 19 a 40 años, en ambas ramas, con excepción de la división más chica. Se premiará al campeón de cada división y peso, y para las divisiones junior y juvenil recibirán cinturón de campeón. Las categorías infantil y elite se les otorgará la premiación que el comité organizador designe. Esta noche en el estudio nos acompaña Raúl Olmos, quien es el rector del conversatorio del Conservatorio de las Rosas, que viene con un tema muy interesante de trabajos de intercambio con Nuevo México. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por el espacio para dar a conocer esta importante actividad del Conservatorio de las Rosas. Así es, pues bueno, me platicaba que prácticamente ya están con maletas listas para irse la semana que viene, ¿verdad? Sí, es un intercambio con el Conservatorio de las Rosas. Okay. La Universidad Estatal de Nuevo México nos invita para que hagamos actividades de promoción, de intercambio de conocimientos musicales, y en esta ocasión, que va a ser del 11 al 17 de octubre, tenemos clases magistrales que van a tomar alumnos que van a Nuevo México, clases que van a dar maestros del conservatorio en la Universidad Estatal de Nuevo México, y al final hay un concierto de la Orquesta de Cámara Nuevos Horizontes de la Universidad de Nuevo México, donde van a participar el maestro y el alumno que van. El maestro es Luis Esteban Cruzaley y un joven talentoso de percusión, Adrián González, y se va a firmar con la universidad una propuesta de convenio de colaboración para hacer diferentes actividades
que incluirán charlas, conferencias, becas, residencias artísticas. Básicamente es la idea de lo que vamos a Nuevo México. Ok, muy interesante sin duda. ¿Cómo fue la selección de las personas que van a ir a este intercambio? En el mes de mayo vino la Facultad de Música de diferentes maestros de la Universidad Estatal de Nuevo México, entre ellos un exalumno del Conservatorio de las Rosas, que después de graduarse dio varios conciertos en Estados Unidos, y hace 13 años la universidad lo contrató y ahora es titular catedrático de la universidad allá en Nuevo México, y fue el enlace para invitarnos. Invitamos a la facultad que vinieran, dieron un concierto en el Teatro Matamoros, clases magistrales en el conservatorio y un concierto en el Palacio de Bellas Artes, todo organizado por nosotros, Conservatorio de las Rosas, y ahora ellos nos invitan a que vayamos a hacer esta visita, digamos, recíproca, pero la idea fundamental es establecer un convenio de colaboración donde los alumnos y maestros permanentemente tengan un foro de convivencia, de aprendizaje, de compartir conocimientos, y ellos también vengan cada semestre, además de buscar algo importante que sería la colaboración con becas de diferentes aspectos para beneficiar a los estudiantes del Conservatorio de las Rosas. Pues muchísimas gracias. Sin duda aquí estaremos dando toda la información en Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por venir aquí a su casa, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Gracias, agradecer esta oportunidad de dar a conocer este intercambio que es muy importante para el Conservatorio de las Rosas, poder mostrar el trabajo más allá de nuestras fronteras. Así es, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y ahora vamos con más información con mi compañero Héctor Tapia. Muy bien, antes de despedirnos, pues esta noche, ahí en Ulises Ángeles nos envió un mensaje para las autoridades. Nos comparte estas fotografías que usted está observando en su pantalla, donde se puede observar que se está abriendo un socavón en la calle Rayón y Corregidora, ahí en la Colonia Centro. Básicamente está a la vuelta de la esquina de ahí de la Presidencia Municipal, de aquí de la capital michoacana. Ahí usted observa estas imágenes de este socavón que está abriéndose. Muy bien, pues esperemos que la autoridad municipal atienda este tema. Y con esto nos despedimos, hemos llegado al final de esta transmisión, de esta emisión informativa. Les agradecemos mucho a quienes nos siguieron hasta este momento a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Recuerden que tenemos una cita el día de mañana, tanto a las 2 de la tarde también como a las 8, para continuar con estas jornadas informativas. Que tenga usted una excelente noche. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí, la Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo, en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, Sanka Yuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México. Todo el sistema al pueblo.
¿Es neta que mi papá solo viene a dejarlos y se regresa? Es año nuevo. Ay, pues sí, pero ya sabes cómo es papá. Dice que se la pasa mejor solo. Ya somos dos. Oye, ¿y esta vez sí me vas a dejar entrar a tu cuarto? Tranqui, no es con presión, solo pues, tengo ganas de acariciarte tu pelito todo maltratado. Oye, ¿y vas a venir con Camilo? Ya llegó papá. Nos vemos al rato, ¿va? Sale, bye. Te amo. Pero pícale con más ganas, hijito. ¿Eh? Con más ganas, te digo. Marta, si no vas a cocinar tú, manda a alguien que se ayude, porque aquí mis ojos... ¿Y si cenamos algo más rico? ¿Más rico? Pero si los romeritos son la tradición del pueblo, hijo. Las tradiciones están para romperse. ¿Quién te dijo esa babosada, eh? Martita. Pues esa Martita no sabe lo que dice. Ya, Jaimito, no esté usted enojado. ¿Quiere que le cuente un chiste? ¿Qué le dijo un romerito a otro romerito? ¿Qué? Nada, porque los romeritos no hablan. No entendí. ¡Ya llegó mi papá! ¡Papá! ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Camino por la calle esquivando la rutina y aunque me dé la vuelta se me aparece en la esquina una mirada que juzga, un comentario hiriente, una palabra imprudente que me patea en la frente. ¿Qué tanto es tantito? Hijo, ¿cómo estás? Sí, se nota. ¿Todo bien? ¿Cómo está el fuerte? Ay. Uy, ¿cómo estás? Mi café favorito. Oye. Es una chunga amistosa de Año Nuevo, hombre. Camilo, Camilo. Un gusto, carnal. Bueno, pasemos. Bueno, pues, un gusto en verles, yo ya me voy. Jaime, qué gusto saludar. Damián, ¿cómo está? ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? No, papá, se tiene que... Ay, don Damián, fíjese, perdón. Vine a dejar nomás a los muchachos y ya me voy a la casa. Me la voy a pasar allá solo. ¿Cómo que solo, hombre? Pues si ni que fueras chofer. Mira, tú sigues casado con mi hija y esta también es tu casa, así que pásale. Bueno, va, me quedo. Eso. Oye, me da pena, no traigo nada que compartir ni... ¿Por qué no vas y compras algo de comer? ¿De comer? ¿Para qué de comer? Si de comer te tengo a ti. Ay, es una chunga amistosa de Año Nuevo. Oye, ya me acordé si traigo algo. ¿Traigo un roncito? Ay, te regreso lo mismo. Bueno, para hacer unas cubancheras y es que tanto es tantito. ¿Eh? ¡Jaime! ¡Pásate! Aquí te tengo una chela bien elodia. ¡Pásale, hombre! ¿Viene Elodia? Así es. No, don Damián, es justo lo que necesito después de este trafical. Ahorita voy por el ron, hombre. Ya se hambre. Que yo digo que no se puse Muchas gracias. Y bienvenida a su nueva vida de Mujer Maravilla. Para eso, o sea, justo... Igualmente, feliz año. Queremos abrir un negocio. Perdón, es que en días festivos me pagan más comisión. Pero no tenían que esperarme. Ay, obvio sí, ma. Ya, a cenar, ¿no? Pensé que lo de tu hermana era broma. Oye, ¿qué vamos a cenar, Marta? Ya, sirvan. Una pregunta, sí. Bueno, no te esponjes. Si es Año Nuevo, estamos en víspera de Año Nuevo. Yo creo que por lo menos una vez al año hay que tener la fiesta en casa. Vamos a cenar puro pasto con mole. Yo te aseguro que va a ser el mejor pasto con mole que has probado en tu vida, ¿eh? Romeritos, ya verás.
¿Estás bien? Aguas. Oye, Jaime, qué bueno que viniste.